Vamos a continuar con la tercera Mishnah del cuarto capítulo. La verdad que ya es muy tarde, que hoy, como dije, tuve otra actividad anteriormente y tuvimos que postergar. Pero vamos a hacer en esta ocasión una excepción. Nada más no quise dejar lo establecido cada día estudiar la Mishnah, pero vamos esta Mishnah a estudiarlo en un tiempo muy corto, porque ya es tarde. Ok. Vamos a continuar con Ben Azai. Ya hablamos de él, de Ben Azai, que no se casó, sus enseñanzas, y lo que leímos ayer, que hablamos de su enseñanza de correr hacia una mitzvah, aunque sea pequeña, hacia una buena acción, escaparse del pecado, que una jala a la otra y también por naturaleza. Pero antes su compañero, Ben Zoma, dijimos que fueron dos compañeros, que los dos también entraron en ese nivel de la Kabbalah. Había hablado, como comenté cuando comenzamos el capítulo 4, de quién es el sabio, quién es el fuerte, quién es el rico, ¿okay? Quién es la persona honorable, que dijimos que eso se relaciona del hombre al prójimo. Después, Ben Azai, su compañero, habló de los preceptos de la Torá, cómo cumplirlos, y él ahorita retoma lo que dijo su compañero Ben Zoma. Ben Zoma terminó diciendo, ¿es de un mejubal? ¿Quién es la persona honorable que merece respeto? A Mejaberet Aberiot, el que respeta a los demás. Yo creo que él viene aquí a aclarar algo muy importante, agregar sobre lo que dijo su compañero, porque respetar a los demás, en primer lugar, es una obligación que tenemos y es de una forma activa respetar. Pero muchas veces vemos ciertas personas que nos causan un rechazo y hasta un desprecio. A veces ver una persona que está sucia, que no es culta, que tiene todos los atributos para rechazarlo, y a veces uno se burla o lo llega a despreciar. Viene a agregarnos Ben Azai, dice, Al teibaz lejol adam. Jamás desprecies a ninguna persona. Cuando dice lejol adam, viene a incluir, cuando dice a toda persona, el más ¿cómo podríamos decir? Merecedor tal vez del rechazo, aquella persona que la ves con todo lo negativo y que te provoca repulsión, te provoca distancia, dice, cuidado, ni a esa persona puedes llegar a despreciar. Y vuelvo a repetir, obviamente que es la obligación de respetar a todo ser humano, pero aquí nos viene a dar un consejo. Como dijimos que Pirkei Avot son libros de valores y consejos y enseñanzas para la vida, y no entra en el terreno de la obligación religiosa que tenemos de respetar a todo el mundo y no humillar a nadie ni rechazar. Aquí va más allá, nos está dando un buen consejo. Dice, hay veces, primero, dice las razones. Hay dos explicaciones en este concepto. Una, no valorar a alguien por decir, mira, este es un ignorante, esta persona no tiene ningún valor, nada que pueda admirarlo. Sigue diciendo por qué. No hay una persona que no tiene su tiempo, su momento, que a veces ahorita lo ves así, lo ves alejado, lo ves que no tiene capacidad, lo ves que es causa de rechazo, que te causa rechazo, pero toda persona tiene altibajos, puede tener un momento que aunque parezca, como dicen, no doy un centavo por él, y después llega a superarse y algo que no te lo puedes imaginar. Pero aquí dijo dos cosas. Antes de continuar, voy a terminar de leer la Mishnah completa. Dice así, Al teibaz lejol adam, no desprecies a ninguna persona, ve al teim maflig lejol davar. Y
y tampoco mafligues como decir, ay, ¿esto qué valor puede tener? Como algo hacerlo distante. Lejol Davara, que dice a cada cosa. Primero habló del ser humano, que no importa qué tipo de ser humano no los puedes despreciar, y tampoco a cualquier cosa de la creación, porque a veces uno dice, ay, mira este insecto, ¿qué sentido puede tener? A uno se pregunta, ¿por qué Dios lo creó? ¿En qué puede ayudar? ¿Para qué sirve? Dice, She'en leja Adam, She'en lo Shah, que no hay una persona que no tiene su momento, ven leja Dabar, y no hay cualquier cosa de la creación, She'en lo Makom, que no tiene su lugar, que en algún momento tiene una utilidad, aunque nosotros no la conozcamos. Entonces, vamos a regresar a la persona. Dijimos, no desprecies a nadie, porque de por sí no sabes cuándo esa persona va a tener su momento, y hay veces al revés, hay veces lo ves por circunstancias que lo llevaron a esa situación, y que si uno hubiese pasado esas mismas circunstancias podría estar peor que él. Puedes ver un pordiosero, puede ser alguien sin cultura, pero las circunstancias, y puede que se le presente otra oportunidad o circunstancias y esa persona pueda sacar todo su potencial que ahorita no tuvo oportunidad. Eso es por una parte. Por otra parte, nos da un consejo tan importante y que hay tantas historias que corroboran este consejo de Ben Azai. Dice, Alte ibas lejoladam, no desprecies a nadie. Al que te parece el más despreciable y que llegues a burlarte de él, ¿por qué? Porque dice, She'en leja Adam, She'en lo Shah. No hay una persona que no puede tener un momento que puede ser muy importante, que dice que tú ahorita lo despreciaste y después esa persona estás en sus manos, llegó a tener poder y porque lo despreciaste se va a vengar de ti. Justamente en el Talmud relata, también en esa época de los romanos, que había antes de que se destruyera el templo que estaba en poder de Israel, había un joven gentil de los romanos que era pastor, que tenía un rebaño de cerdos, y él también era muy sucio, llevaba los cerdos que eran sucios, pero él también, su aspecto, y los niños y así los jovencitos se burlaban de él, lo veían como una persona desdeñable, que era así, digna de rechazo. Total, relata que esa persona pasó el tiempo, cuando los romanos destruyeron el templo, él llegó al poder en los romanos y después quiso vengarse, dice, me trataron así y ahorita me voy a vengar de ellos. Y ahí sigue el relato de que lo mandó a llamar, a unos jamim, pasaron unos milagros, después, y al final les dijo, el jam que se encontró con él, le dijo, acuérdate que esos niños que te despreciaron, no despreciaron a esta persona que está aquí presente, que es tan importante, sino a un pastor de cerdos, que se entiende que no podían saber, pero de todos modos estuvieron en peligro por esa razón. A veces uno no puede saber. En la primera explicación, que decimos que hay que respetar a toda persona y no despreciar, porque no sabemos a qué va a llegar, justamente lo dice Ben Azai, que Ben Azai en el Talmud menciona una de sus reglas más importantes, dice, que ayer la mencioné también, que dice que hay que respetar al ser humano, Kibetzelem Elohim, porque a semejanza divina Dios hizo al ser humano, y ese es el argumento de Ben Azai, ¿por qué respetar al ser humano? Entonces, con ese argumento podemos entender algo que ya hemos mencionado, porque él dice, aparte, que no desprecies a nadie, porque independientemente que cada persona tiene su tiempo que puede ser muy diferente, aparte de eso, el más adefesio, el más analfabeto, el más alejado, igual está hecho a semejanza divina, por eso dice, no puedes despreciar a ninguna persona. Ok, pero volviendo a la segunda explicación,
que dijimos de que no sabes qué va a pasar con esa persona. Hay una historia también que cuenta el Midrash, que era se llamaba un jajam, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo ahorita su nombre. Se me fue. Se me fue el nombre de Jajam bueno, ya es la edad, las lagunas mentales que no importa, ya no importa el nombre, que comenta uno de los grandes Jamim, que estaba paseándose en las costas, en las playas de Cesarea. Cesarea, que hoy en día conocemos también la antigua Cesarea en Israel. Se encuentra en la playa una persona semidesnuda, inconsciente, ahí aventado en la playa. Ve eso, inmediatamente lo levanta, se lo lleva a su casa, lo reanima, hasta que regresa, le da de comer, lo viste, lo cuida. Él le cuenta que un barco que naufragó y él se las arregló con mucho esfuerzo llegar hasta la orilla, pero ya perdió sus fuerzas, por eso se había desmayado. ¿Ok? Esta persona ni lo conocía, obviamente, esta Ham, ni sabía ni su origen ni nada, pero humanamente no era judío, era un romano. Se desvivió, lo reanimó, lo vistió, le dio de todo y le dio dinero para que pueda regresar a su país, porque estaba de viaje y el barco naufragó. ¿Ok? Ya, hizo una buena acción y se lo olvidó totalmente. Se lo había ya olvidado. Pasaron muchos años. Y siguiendo en la misma época de los romanos, uno de los decretos perversos que hicieron sobre el pueblo de Israel, y justamente los judíos escogen a este jajam para que viaje a Roma, para pedir por ellos, para convencer a un gran sabio, para que tenga argumentos para poder convencer y para que quiten ese decreto tan grave. Este jajam viaja y justamente con el que era el encargado, el que puso esos decretos, pide una cita con él, entra con él y él apenas que lo ve, le dice, ¿no me reconoces? Le dice, perdón, pero no te reconozco. Y perdón, me olvidé decir que ese jajam llevaba muchísimo dinero para poder sobornarlo e influir en él que cancele esos decretos. Entonces volvemos, le dice, no te reconozco, perdón. Le dice, ¿te acuerdas hace muchos años que encontraste una persona tirada en la playa? La llevaste a tu casa. Seguro que recuerdo. Le dice, esa persona, ese soy yo. Le dice, yo fui el que tú me salvaste la vida. Y no solamente eso, me diste de tu dinero, sin esperar nada a cambio, porque ni lo conocía, y se fue a su país para que regrese a mi país. Le dice, estoy en deuda eterna contigo. Y en primer lugar, te tengo que regresar ese dinero que me diste y con creces. Y obviamente era muy rico él y tenía mucho poder. Y segundo, obviamente, él le preguntó a qué venía y le dijo a cancelar. Todos los decretos quedan cancelados por ti, por ese favor que me hiciste. Le dice, olvídate, ahorita mismo rompo todos los decretos. Y no solamente que no recibió el dinero que él traía para sobornarlo, que era muchísimo dinero, que era que lo reunió del pueblo de Israel, sino que él todavía le dio muchísimo dinero y lo regresó. Es lo que dice aquí. Tú no sabes. A veces uno puede despreciar o rechazar o evitar, no me voy a ayudar a es una persona que no es importante, ¿por qué yo me voy a sacrificar en ayudar? Cada persona tiene su momento y te puede hacer toda la diferencia. Como dije en la historia anterior, que alguien porque era
era pastor de cerdos y lo despreciaban, quiso aniquilar y matar a todos. Dios al final ayudó que no suceda, pero uno no sabe. Esa persona no sabe qué va a hacer mañana. Justamente otra historia verídica más contemporánea. Estoy contando, como hablo de estos Jamim, cuento de la época de la destrucción del templo de los romanos, pero algo que sucedió ahorita, que hay el sobreviviente lo contó en la Segunda Guerra Mundial, un polaco, ven que donde más mataron fue en Polonia y el gueto de Varsovia fue en Polonia, y los polacos colaboraron muchísimo con los nazis. Dice, no solamente que no protegieron a los judíos, que los delataban si había uno escondido, obviamente que hubo gente buena y hay excepciones, hay quienes ayudaron, pero en general así sucedió. Entonces, uno de los trenes que estaban mirando, que era el encargado, el comandante, lo pusieron a un polaco y estaban haciendo subir a los judíos para trenes de exterminio, ya eran los que iban directamente al campo de exterminio. De repente el polaco ve a un judío que era entre los que estaban mandando y lo llama y lo quita. Él, que siendo el que comandaba eso, lo esconde y hace que le salva la vida. Que él mismo contó, este judío contó esta historia. ¿Qué había pasado? Este polaco era prácticamente vecino, vivía ahí, por ahí donde vivía este judío, pero su puesto era de barrendero. Él tenía, en ese momento trabajaba de eso, era el que limpiaba las calles. Y nadie le hacía caso, un barrendero, ¿quién se fijaba en él? ¿Quién lo saludaba? Y este judío, cada vez que salía de su casa, se lo encontraba en la calle, le brindaba una sonrisa, lo saludaba. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás bien? A él se le llenaba el alma. Dice, esta persona, el único que me hace caso, que me hace sentir persona. Nadie me hace caso, me ignoran. También tenía que trabajar de barrendero, pero era un ser humano que tenía dignidad. Y el único que lo hizo sentir persona, lo saludaba, le preguntaba ¿cómo estás? Era este judío. Cuando lo vio, dice, se arriesgó a tener problemas que si lo atrapaban con los nazis, pero dijo, no puedo permitir que a este judío lo manden a las cámaras de gas y lo maten porque es una persona realmente honorable y digna. Eso es lo que nos está diciendo. Uno no sabe, al teibas lejol adam, no desprecies a nadie, tienes que respetar a todos. Y además eso te puede traer consecuencias. Uno no sabe qué depara el futuro, no sabe a dónde va a llegar esa persona. Pero igual, independientemente de eso, además que puede tener represalias, principalmente que vivimos en la diáspora, cómo hay que cuidarse a veces del respeto de un empleado, de una persona que a veces uno se enoja, ahorita tengo poder, no sabemos lo que se puede voltear. Igual, sin este argumento, aquí nos da un consejo, un argumento que de verdad a veces se convierte en salvar a la persona y en su beneficio. Pero independiente de este argumento, volvamos a la esencia de lo que dice Ben Azai, que como mencioné, que él menciona en el Talmud ese concepto, ya lo repetí muchas veces porque de verdad me molesta y me angustia ver a veces cuando no se respeta a toda persona. Yo personalmente, pero me cuido muchísimo, para mí no existe ser superior de nadie, ni de otro inferior, ni de alto nivel, ni de bajo nivel. Entonces, yo creo que en eso no fallo. Me encuentro una persona en la calle, me encuentro una persona de la servidumbre, de portero, quien sea, siempre es la sonrisa y el saludo y el respeto. Y eso no lo digo por presumirlo, lo digo como predicando con el ejemplo, que así tiene que ser y tenemos todos la obligación de cuidarnos muchísimo. Volvemos a lo que dijo Ben Azai, todos están hechos a semejanza divina y merecen el respeto, que uno tuvo mejor suerte porque al final Dios me trajo a esta posición y me dio la oportunidad de crecer esa familia y de tener posibilidades económicas. Al otro no se la dio. Uno podría estar en su lugar. Entonces nadie puede sentirse superior o menospreciar o no respetar y menos y ni hablar de burlarse
o de humillar a alguien, que eso no existe algo que lo justifique. No importa, aunque sea un malvado, aunque sea alguien que despreciable, que se vea en todo negativo, cuidado. Es lo que dice Lejol Adam. A todo ser humano, cuídate mucho, mucho de no menospreciar, porque todos tienen algo de bueno y de todos tenemos también algo que aprender, porque yo, ¿de qué me puedo sentir superior a él? Decir que yo tengo más conocimiento, entonces tengo más responsabilidad. Al contrario, el otro, si es más ignorante, es menos culpable de sus errores, que si por donde lo veamos. Entonces tenemos que cuidar muchísimo de no sentirnos superior a nadie y no despreciar, y al contrario, esmerarnos en respetar, que al final vienen consecuencias como lo que acabamos de contar, que Sejam salvó a todo el pueblo de Israel de los decretos malos, porque aún ahí que no conocía, abandonado en la playa, tirado a un desconocido que puede ser cualquiera, se preocupó por salvarlo. Uno va a decir, bueno, es humanamente, le salvó la vida. Sí, podía reanimarlo y después desentenderse, pero no se conformó con eso. Lo reanimó, lo vistió todo y le dio dinero, que era mucho dinero, para que se regrese a su país. Él no tenía obligación de hacer eso. Ahora sí, ya te salvé, arréglate como puedes. Pero eso, creyó que él hizo un favor, al final salió beneficiado él y todo el pueblo de Israel. Y así, ¿cuántas historias similares a estas existen que no tenemos la menor idea de esto? Bueno, seguimos con la segunda parte. Dijimos, al teim aflig lejol davar, no digas que es algo distante, que esto no puede tener un sentido. Quisiera hacerlo como que desdeñar a algo diciendo, ¿esto para qué sirve? Como que no da el lugar a cada cosa. Tenemos que saber que toda creación de Dios tiene una razón de ser, aunque no la entendamos. Porque como dijimos, Shen leja Adam Shen lo Shah, una persona no tiene su momento, Ven leja davar Shen lo makom. Y no hay nada que no tenga su lugar. En algún momento hace su función. Y es muy famoso lo que se relata acerca de justamente ni más ni menos del rey David Amelech, el autor de los Salmos, del Teilim. Antes de llegar a ser rey, es sabida la historia que cuenta el Tanaj, que el rey Shaul lo perseguía para matarlo, porque lo consideró como que se rebeló contra él, entonces lo perseguía. Entonces hubo 2 ocasiones impresionantes de cuando él se estaba escapando. Pero antes de eso, tengo que aclarar que una vez el rey David se dirigió a Dios y se preguntó sobre 2 cosas que no entendía de la creación o de las circunstancias. Una de ellas dice, ¿por qué existe la locura? ¿Qué beneficio puede traer la locura? Es una persona que está loco, todos se burlan de él, no tiene sentido su vida, todo es negativo. ¿Por qué Dios permitió que exista la locura? Está bien, enfermedades es otra cosa, son retos, son de superarse y consecuencias de no cuidarse, pero la locura, Dios podría hacer que no exista esa desviación, que es la locura, que es todo negativo. Se preguntó eso y otra vez que estaba caminando y ve una telaraña, dice, ¿de qué sirve? Las arañas forman esas telarañas, pero en la práctica no es una tela que sirve, que uno la puede utilizar. Nada más molesta que uno la tiene que quitar y no tiene ninguna función. Hay otras cosas, bueno, la miel que da la abeja tiene función, que hay insectos que tienen cierto equilibrio en el ecosistema, que provocan, pero es una telaraña, ¿para qué sirve? Esas 2 preguntas se hizo el rey David. Y al final, las 2 cosas que tenía preguntas le salvaron en 2 ocasiones la vida. Una vez que lo estaba persiguiendo el rey Shaul, no encontró dónde refugiarse, tuvo que ir con los filisteos, que eran, en cierto modo, el país vecino, pero eran enemigos de Israel. Lo atrapan los filisteos, llegan con el rey, dice, aquí está los que nos hicieron sufrir. El rey lo iba a matar. Encontró un judío que lo había atrapado,
Y en ese momento se le ocurre al rey David hacerse loco. Empezó a hacerse como un loco, quisiera actuar, a decir babosadas, a hacer movimientos. Y el rey así ve, ¿qué me sirve un loco? Sáquenlo de mi vista, quítenlo de mi vista. Y de esa manera se salvó la vida. Esa es una ocasión. Otra ocasión, el rey David también lo estaban persiguiendo y se refugió en una cueva, que ahí durmió y venían, él llevaba una distancia, venían tras de él. Los soldados que lo estaban persiguiendo iban revisando cada cueva, cada lugar donde podía haberse refugiado, lo iban revisando. Llegan a esa cueva. ¿Qué pasó? El rey David estuvo ahí un tiempo y afuera justo llega una araña y teje una telaraña. Cuando los soldados que pasaban por ahí ven que estaba todo cubierto con telaraña, dice, aquí no puede haber nadie. Si alguien entra aquí, obviamente rompe la telaraña en la entrada para poder entrar. Si hay telaraña, significa que no hay nadie, y así se siguieron de largo, y de esa manera salvó la vida del rey David. Se dio cuenta y dijo, Marra Buma Ase Hashem, qué grandes son tus obras, todo lo que Dios hizo, obviamente que la mayoría absoluta no la entendemos, pero todo tiene una razón de ser. Es lo que dijo Ben Azai con esa visión, como ya hablamos de él, tan profunda, que dijo, no hay nada que no tenga su momento, su lugar, que ahí es una función. Entonces no puedes despreciar las cosas, no puedes rechazar ni a las personas, ni a las creaciones de Dios, ni a cualquier cosa. Aunque algo se vea horrible, que tenga una apariencia negativa y uno llega a repugnarlo, a despreciarlo, cuidado, nos dice. Todo tiene una función y un sentido, y cuidado del respeto a todos los seres humanos. Con esto vamos a concluir y nos vemos el domingo. Ahora sí, a las 8 regresamos a nuestro horario normal. Vamos a dedicar el estudio en memoria de todas estas personas, en la lista que tengo aquí, de los que donaron el proyecto Neshamot, de sus familiares. אשרי שירת ארנזות וחפץ מאוד טוב, שמי שמן טוב, ביום המים ואדום נוחה נכונה, בישיבה עליונה תחת כנפי שכנים עלי כל שמותים וכולי כתב לחיי עולם הבא, שם תהא מנת וכיסא דשא נפש מה טוב. רוח השם תניחם בגן עדן פטרון מן המעדן כרותם הישמע ועל המלך ונחם מלכים ברחמיו, יחוס ויחמור עליהם וילווה עליהם השלום, ועל משכבם יהיה שלום ככתיב, יבוא שלום עלינו יכולים משכבותם לכחו, הם וכל בני ישראל שוכרים במלך לחפש יכול, וכן יהי רצון ונאמר אמן, וזה הלימוד לעילוי נשמתם, נפשם בטוב ילינו, וזרעם ישוער. Que este estudio sean en sus memorias, que ellos estén en Gan Eden y su descendencia con larga vida y salud. Amén. Repito, nos vemos este domingo a las 8 de la noche en punto. Muchas gracias.